Ya tenemos aquí el reto. Tenemos aquí faena, ¿eh? Madre mía. Dominio, recorrido, puntos de corte, discontinua, crecimiento. Mucha faena, mucha faena. Vamos allá. Vamos a empezar por el dominio de la función. Vamos a ver la función. Muy bien, vamos a fijarnos en el eje de las x, ¿sí? Vamos a ver desde dónde empieza, hasta dónde termina y todos los valores que tenga. Muy bien. Vamos a ver, empieza por dónde. Desde menos 8, ¿sí? Pero ojo, ese menos 8, ¿cómo lo vemos? Lo vemos en una bolita cerrada, ¿sí? Por lo tanto, pondremos el menos 8 cerrado, ¿sí? Vamos continuando de izquierda a derecha en el eje de las x y vemos que en el valor de x igual a menos 2 hay una discontinuidad, pero bueno, abajo la bolita está cerrada, arriba está abierta, por lo tanto está dentro del dominio. Continuamos, llegamos a x igual a 2 y tenemos el mismo caso. Abajo la bolita está cerrada y arriba está abierta, por lo tanto está dentro del dominio. Continuamos y llegamos ¿hasta dónde? Hasta el valor de x8. Y ojo, ¿cómo está ese valor de x? Está cerrado con la bolita pintada, ¿sí? Por lo tanto, el dominio de la función irá de menos 8 cerrado hasta 8 cerrado, ¿sí? Muy bien. Vamos ahora con la imagen o recorrido. Si nos fijamos en el eje de las y, ¿sí? Vemos por la parte de abajo el valor más bajo que encontramos, ¿cuál será? Será el menos 2, ¿sí? ¿Y cómo está? Estará cerrado porque está dentro de la función. Muy bien, por lo tanto irá de menos 2, ahora vamos subiendo y llegamos hasta el valor ¿de qué? De 5. Por el medio vemos que hay una discontinuidad, pero da igual porque la función, si os fijáis, tenemos puntos por todo el eje de la y. ¿Hasta llegar a qué? Hasta y igual a 5. Por lo tanto, y igual a 5 estará dentro del recorrido. Muy bien. Por lo tanto, iremos de qué? De menos 2, ¿sí? La parte más baja, de y hasta 5, la parte más alta que está dentro, y entre medias hay valores de y. Por lo tanto, recorrido de menos 2 cerrado hasta 5 cerrado. Muy bien, ahora vamos con los puntos de corte. Vamos a empezar por los puntos de corte en x. Vamos a ver. Si nos encontramos, vamos de izquierda a derecha, vemos que el primer punto de corte que encontramos estará en ¿qué? En menos 8, 0, ¿sí? Muy bien. Si ahora tiramos hacia la derecha, vemos que encontramos otro punto de corte donde en menos 6, 0, ¿sí? Muy bien. Si continuamos, vemos que encontramos otro punto de corte donde en menos 4, 0, ¿sí? Ahora continuamos y llegamos a que hasta otro punto de corte en que en 4, ¿sí? 0, muy bien. Si continuamos hacia la derecha, encontramos otro punto de corte donde en 6, 0, ¿sí? Y si continuamos, el último punto de corte, ¿dónde estaría? Lo tendríamos en 8, 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque la bolita está cerrada, ¿sí? Muy bien. Por lo tanto, aquí ya tendríamos todos los puntos de corte, ¿sí? En el eje de las x. Acordaos que esto son puntos, ¿sí? Ya lo dice la palabra, punto de corte, ¿sí? X, Y. Por lo tanto, Y siempre tiene que ser 0 cuando la función corta en x. Vamos ahora con los puntos de corte en Y. Si nos fijamos, vemos en el eje de las y que solo hay un punto de corte, ¿sí? Que es justamente ¿dónde? En 0, 1, ¿sí? Por lo tanto, en el eje de las y cortará en 1, ¿sí? Y x siempre tiene que ser 0, ¿sí? Para que encontrar el punto de corte en y. Muy bien. Vamos a ver ahora si la función es discontinua. Vamos a ver. Nos fijamos en la función, vamos de izquierda a derecha y en el valor x igual a menos 2, tenemos que levantar el bolígrafo, ¿sí? O el rotulador para pintar esta función. Volvemos a dibujar, ¿sí? Proseguimos. ¿Y dónde tenemos que volver a levantar? Pues volvemos a levantar en x igual a 2, ¿sí? Por lo tanto, en esta función será discontinua en que en x igual a menos 2 y en x igual a 2. ¿Por qué? Porque tenemos que levantar el bolígrafo para dibujar la función. Y ahora vamos con el crecimiento, pero antes del crecimiento... Dale ahí al suscribirse, que míralo cómo está creciendo. Si es que gracias a eso el canal está creciendo. Que os suscribáis, le dais me gusta, compartís, comentad, que es muy importante. Mira qué contento que lo tengo. Si es que no cuesta nada. Vamos a continuar. Vamos con el crecimiento de esta función.
Si nos fijamos en el crecimiento de esta función, ¿dónde empieza a crecer? La función empieza a crecer en x igual a menos 7, ¿sí? ¿Os fijáis? Desde x igual a menos 7 hasta x igual a menos 5, la función no para de crecer, ¿sí? Y ahora, si continuamos a la derecha, vemos que el siguiente punto donde empieza a crecer es en x igual a menos 3, ¿sí? ¿Lo veis ahí? Desde x igual a menos 3, ¿hasta dónde? Hasta x igual a menos 2. Muy bien. Y ahora, si continuamos hacia la derecha, vemos que vuelve a crecer, ¿dónde? En x igual a 3, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta x igual a 5. Muy bien. Si continuamos a la derecha, vemos que vuelve a crecer, ¿dónde? En x igual a 7, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta x igual a 8. Muy bien. Por lo tanto, si nos fijamos en el crecimiento de esta función, irá de menos 7 a menos 5, unión de menos 3 a menos 2, unión de 3 a 5, unión de 7 a 8. Acordaros que todo esto son valores de x, ¿sí? En el eje de las x. Muy bien, vamos ahora con el decrecimiento. Si nos fijamos en el decrecimiento, veremos que la función empieza a decrecer en x igual a menos 8 hasta x igual a menos 7, ¿sí? Muy bien, si continuamos hacia la derecha, vemos que vuelve a decrecer, ¿dónde? En x igual a menos 5, ¿sí? Hasta x igual a menos 3. Muy bien. Si continuamos hacia la derecha, vemos que vuelve a decrecer, ¿dónde? En x igual a 2 hasta x igual a 3 y en el último intervalo ya que empieza a decrecer es en x igual a 5, ¿sí? Hasta x igual a 7. Por lo tanto, esta función tendrá un decrecimiento donde desde x igual a menos 8 hasta x igual a menos 7, unión, desde x igual a menos 5 hasta x igual a menos 3, unión, desde x igual a 2 hasta x igual a 3 y unión desde x igual a 5 hasta x igual a 7. ¿Sí? Acordaros que tanto crecimiento, decrecimiento como constantes siempre los intervalos son abiertos. ¿Sí? Muy bien, y ahora vamos a ver si la función tiene alguna parte que sea constante. Vamos allá. Si nos fijamos, ¿sí? En el valor de x igual a menos 2, la función es constante, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta x igual a 2, ¿sí? Ahí ni crece ni decrece. Por lo tanto, la función será constante de x igual a menos 2 hasta x igual a 2. Muy bien, ahora vamos a ver máximos y mínimos. Vamos a la función. Vamos a fijarnos primero en los máximos. A ver, vamos de izquierda a derecha, ¿sí? ¿Y qué encontramos? Encontramos que la función empieza a crecer y a decrecer. Muy bien. ¿Y dónde crece y decrece? En el punto exacto donde la función tiene una cima, ¿sí? Es decir, pasa de creciente a decreciente, será en x igual a menos 5 y en y igual a 5, ¿sí? Ahí tendremos un máximo. Muy bien, ¿pero dónde tenemos otro? Si nos fijamos en la otra parte de la función, ¿sí? En la parte positiva de las x, veremos que tendremos otro máximo en que x igual a 5 y y igual a 5, ¿sí? Ahí tendremos dos máximos. Aparte de ser un máximo, ¿sí? Crece y decrece y estamos en una cima. ¿Qué pasa? Que son los dos valores más altos de la gráfica, por lo tanto tendremos dos máximos absolutos, ¿sí? Un máximo absoluto es crece y decrece y tiene el valor más alto de la función, pero puede haber más de un máximo absoluto. ¿Por qué? Porque si esos puntos son los más altos de la función, son máximos absolutos, ¿sí? Muy bien, ahora vamos con los mínimos, porque máximos relativos no tenemos, ¿sí? Vamos con los mínimos. Si nos fijamos, a ver, empezamos de izquierda a derecha y tenemos ¿qué? Tenemos un mínimo donde en el punto menos 7, menos 1. Muy bien. ¿Por qué? Porque pasa de decreciente a creciente, ¿sí? Y ahora, si nos vamos a la parte positiva de las x, veremos que tenemos otro mínimo donde en 7 menos 1, ¿sí? Por lo tanto, estos mínimos serán relativos porque pasan de decreciente a creciente, ¿sí? Pero no son los valores más bajos. Por lo tanto, lo dejaremos como mínimos relativos, ¿sí? Serán mínimos relativos porque pasan de decreciente a creciente. Justamente tenemos dos, una a la parte negativa de las x y una parte positiva de las x, pero no son los valores más bajos. Vamos a ver si tenemos algún mínimo absoluto. Si nos fijamos en x igual a menos 3,
¿sí? Y igual a 2, tendremos un mínimo absoluto, ¿sí? ¿Y dónde tendremos otro mínimo absoluto? En x igual a 3, y igual a menos 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasan de creciente a creciente y justamente es el valor más bajo de toda la función. Pero ¿qué pasa? Que tenemos dos valores más bajos. Por lo tanto, simplemente tendremos dos mínimos absolutos, ¿sí? Uno a cada parte, porque son los valores más bajos de la función, ¿sí? Pasan de creciente a creciente y encima son los valores más bajos de la función. ¿Qué hay dos? Pues dos mínimos absolutos. Si hubiera uno, pues uno solo, ¿sí? Muy bien. Y ahora ya, la última parte de este vídeo será que la simetría. Vamos a ver si la función es simétrica. Vamos a ver la función. Vale, la función. Si cogemos la función y la doblamos por la mitad, ¿sí? Como si fuera una mariposa, vemos que coincide perfectamente, ¿sí? Por lo tanto, si coincide perfectamente, tendremos que una simetría par. Por lo tanto, aquí tenemos ya todo el análisis de esta función. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, pues me gusta, compartid, suscribiros, que la familia está creciendo. Y nada más. Que tengáis muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo.